cuando se me cierren las salidas. Esta canción estaría dentro de nuestros recuerdos favoritos. Cuando sienta mi... La música de Ataque 77 con esta Resistiré. Hay una frase muy usada por ahí que se llama persevera y triunfarás. La hemos puesto de moda prácticamente, ¿no? En esa lucha diaria que tenemos por estos lados. Y logramos subsanar ese problemilla que teníamos por ahí con nuestra consola. Así que vamos a recibir a nuestro compañero Washington Caballero. Buen día, bienvenido. Buen día, ya que la felicito. Muchas gracias. Insistir. No hay que darse por vencido, ¿no? Y de vez en cuando darle un sopapo a la máquina. Usted sabe que yo siempre cuento que mi abuela, cuando la radio se interrumpía por alguna cosa, le daba un golpe y la chismosa volvía a funcionar. El radio de la abuela funcionaba a golpe. Con unos cariños, así como que un poco más agresivos. La asociación me va a acusar de hacer apología al machismo. Entonces, para mí la radio es la estación de radio y el radio es el receptor que tengo al lado. Exacto. Bueno, ha sido un gusto. Bueno, a la mañana hay que ponerle poesía, por eso queríamos sí o sí sacarlo al aire. Sí. Bueno, días pasados, hablando de la alegría que nos ha dado la noticia que Ida Vitale ganó el Cervantes 2018, dijimos que ese título revitaliza la poesía, que en nuestro país es la Cenicienta de los editoriales, y prometí volver al tema, poner algunos ejemplos, repetir algunas definiciones académicas y proponer algunos consejos prácticos que necesita aplicar el lector que un buen día, acicateado por la curiosidad o por estos estímulos, decide empezar a leer un poco de poesía. Y empiezo. A la poesía hay que leerla en voz alta y con un diccionario al lado. No tengan vergüenza de tener un diccionario al lado, porque vamos a encontrar palabras extrañas. Y con este valioso aportador de definiciones, no solamente entendemos lo que quiso decir el poeta, sino que además ampliamos nuestro vocabulario y entendemos cuál es el uso correcto o posible de las palabras. Es muy importante, esto lo sabemos todos los locutores, respetar la puntuación que el poeta utilizó. El sentido de una frase o una metáfora puede cambiar por el simple hecho de pasarse por alto un punto o sustituir por un punto con una coma. A la poesía hay que leerla en voz alta para apreciar mejor el ritmo del texto y obtener significados nuevos. Y si se lee en grupo, se comparte la emoción provocada por el poema, que seguramente nos llevará a nuevas búsquedas. Yo recomiendo, porque lo hago, leer el poema varias veces cuando nos enfrentamos a un poeta desconocido. En una segunda o tercera lectura se aprecian mejor los adjetivos, las metáforas, las imágenes utilizadas, e insisto en que la poesía debe ser oída, escuchada en voz alta. Circe Maya, yo creo que ya lo he repetido un par de veces, ha dicho que un poema escrito y sin oralizar es como la partitura de una música. Leer la partitura del himno de la alegría de la novena de Beethoven no nos dice nada. En cambio, ejecutada por la orquesta y el coro, se transforma en una obra monumental. Dice la escritora Claudia Mengual que la poesía está detrás de todo hecho literario, está escondida en la música, en una buena prosa y en el ritmo de la naturaleza. Sentimos su presencia en la eufonía de ciertas combinaciones de sonidos, y los lectores experientes saben que la poesía también se extiende a la narración, al relato, se introduce mágicamente en él y, aunque parezca una exageración, lo ennoblece. La poesía es el pensamiento en estado puro que apenas necesita de la estética de las palabras para volverse real. Fernando Pessoa, el gran poeta portugués que yo admiro tanto, en su obra El libro del desasosiego,
definió todo esto que estoy diciendo mágicamente. Se los voy a repetir porque merece ser escuchado. Dice: amo y me admiran las palabras cuando pasan por mí en ordenado cortejo sonoro. A veces suenan como sedas perfumadas, otras tienen la claridad lunar de una idea oscilante y plateada. Las palabras para mí son cuerpos tocables, son sirenas visibles, sensualidades que se palpan. Hay palabras que danzan, que cantan y que se declaman a sí mismo. Hay otras que bailan y que se desnudan sinuosamente con una sensualidad traslúcida y perfecta. Y cuando se juntan en armonía, adquieren la belleza de una joya de diamantes y esmeraldas. ¡Qué bonito! Respecto de la poesía libre, esa que no tiene rima, el gran poeta español León Felipe lo definió como nadie. Dice: deshaced este verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y después, si queda algo todavía, eso será poesía. Cierta vez fue indagado por un aficionado que le pidió opinión sobre sus versos, y el gran poeta español le respondió con una página inolvidable. Le preguntaron al maestro: ¿son buenos estos versos? Y el maestro les dijo: comprobadlo vosotros mismos, hacedlos saltar como monedas sobre la sombra dura de los túneles ciegos, en la piedra mojada por la angustia que hay al final de ciertos sueños, o en la calavera del último jinete que pereció de sed en el desierto. Y si suenan bien, si suenan como el alegreto de la séptima, por ejemplo, o como el Padre Nuestro, ya tenéis un poco de dinero para envenenar a la serpiente, para pagar a los barqueros, para sobornar al centurión que está de guardia bajo la gran ojiva del silencio y para abrir las puertas del infierno. Termino agradeciéndole a Ida Vitale el Cervante que justicieramente le otorgaron, porque sé que será un gran estímulo para los poetas y para la poesía. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Que pase muy bien, caballero. Hasta el lunes. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.